Bueno, alumnos, hoy vamos a ver lo que es el cálculo de la elasticidad, esperando que los conceptos hayan quedado claros. Sobre esto vamos a utilizar la misma definición de elasticidades y obviamente vamos a puntualizar sobre las distintas elasticidades. Vamos a partir hablando primeramente sobre la elasticidad de demanda. La definición de elasticidad de demanda dice que es el cambio porcentual que experimenta la cantidad demandada ante una variación porcentual en el precio. Si definimos la elasticidad de demanda como epsilon d, entonces tomando la definición podemos decir que es la variación porcentual, ¿cierto?, que experimenta la cantidad demandada ante la variación porcentual que experimenta el precio, y este precio lo vamos a diferenciar y vamos a poner sub x para identificar que es el precio del mismo bien y no es otro. Entonces podríamos decir lo siguiente: la variación porcentual, ¿cómo la definimos? Sabemos que la variación porcentual es x final menos x inicial partido por x inicial, y todo esto dividido por el precio final menos el precio inicial dividido por el precio inicial. Entonces esta definición es bastante básica, y si tenemos obviamente una función de demanda, una demanda, ¿cierto?, vamos a tener con pendiente negativa, ¿cierto?, vamos a tener dos puntos, un punto inicial que le vamos a llamar x inicial, un punto P que le vamos a llamar P inicial, y vamos a tener otro punto que vamos a tener un x final, y vamos a tener un P final. Entonces tenemos aquí el precio del bien, ¿cierto?, el eje es la cantidad del bien. Entonces vamos a tener esto que tenemos acá. Con estos dos puntos yo ya puedo reemplazar esto en mi fórmula y calcular la elasticidad de demanda, ¿sí? Entonces, ¿qué características va a tener esta elasticidad de demanda? Esta elasticidad de demanda va a ser negativa. ¿Por qué va a ser negativa? Porque la relación cantidad-precio es una relación totalmente negativa. Entonces la elasticidad, siempre la elasticidad de demanda, dada las características de la ley de demanda, va a ser negativa. ¿Y cómo nosotros vamos a utilizar el valor absoluto para poder interpretarla? Si no se acuerdan ustedes, entonces vamos a tener el valor absoluto de la elasticidad de demanda, y ese valor absoluto lo podemos clasificar en tres principales elasticidades, que era la demanda totalmente, o las demandas inelásticas, ¿cierto?, le vamos a llamar IN, y esas demandas inelásticas eran aquellas que su elasticidad estaba entre 0 y 1. Vamos a tener elasticidades que son elásticas, que su elasticidad es mayor que 1, y vamos a tener la elasticidad unitaria, que su elasticidad es igual a 1. Entonces esto es lo que veíamos en la clase pasada, y ahora con 2 puntos uno puede obtener esto. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos esta información de los 2 puntos y solamente tenemos una función de demanda y queremos saber la elasticidad en un punto particular? Vamos a comenzar pensando en esta función de demanda. Tenemos una función de demanda, ¿cierto?, donde tenemos nuestro eje X, tenemos
P, ¿cierto? Y tenemos nuestra función inversa de demanda. Ahora, esta función es una función inversa de demanda porque tenemos P en función de X. Y esto va a tener obviamente una pendiente, le vamos a llamar M a esa pendiente, ¿sí? M. Entonces, de acuerdo a nuestra definición de elasticidad de demanda, la elasticidad de demanda la habíamos definido como la variación porcentual que sufre la cantidad demandada ante obviamente una variación porcentual en el precio del bien particular. Esto es lo mismo que decir la variación de X partido por X, que es la variación de la cantidad demandada de X, ante la variación de P dividido por P. Son variaciones porcentuales. Si reordenamos esta de la siguiente manera, variación de X partido por variación de P por P partido por X. Y tenemos obviamente nuestra función de demanda. ¿Qué es lo que es esto? Es variación de X partido por variación de P. Esto es una pendiente. Esta es la pendiente de la función de demanda, no de la función inversa, la función de demanda. Vamos a imaginar que la pendiente de la función de demanda no inversa es N. Entonces, quedaría P partido por X. Obviamente se van a relacionar estas dos pendientes, una pendiente de la función de demanda, pendiente de la función de demanda y la función inversa de demanda que está en la gráfica. Entonces, aquí fíjense que necesitamos la pendiente de la función de demanda y necesitamos este punto para poder determinarlo, la elasticidad. Entonces, obviamente, vamos a tener nuestra X y nuestro P de la función y vamos a tener nuestro punto aquí en nuestra función de demanda que nos va a permitir determinar la pendiente en ese punto particular. Ahora, obviamente vamos a tener casos sumamente extremos detrás de todo esto. Imaginemos, vemos la gráfica, tenemos la gráfica de nuestra función. Imaginemos que nuestra pendiente es totalmente de esta característica. Esta es nuestra función de demanda. Esta es la función de demanda. Y esta es la pendiente que tenemos ahora. No tenemos esta pendiente que es un valor negativo, pero es un valor numérico, sino que más bien tenemos esta pendiente. ¿Cuánto es la pendiente de la función de demanda en este caso? En este caso, la pendiente n de variación de X partido por variación de P, ¿sí? Es n en este caso es igual a 0. Cuando n es igual a 0, la elasticidad es 0. ¿Por qué? De acuerdo a esta fórmula, de acuerdo a nuestra fórmula que tenemos acá. Entonces, esta elasticidad es 0 y decimos que es perfectamente inelástica. Inelástica. Ahora, ¿qué pasa en otro caso? Que si la demanda fuese totalmente horizontal, como en este caso que está aquí, la pendiente de esta nueva curva de demanda, si fuera totalmente horizontal, sería infinito, ¿no es cierto? Infinito. Y si es infinito, su elasticidad obviamente va a ser infinito. Entonces, si la elasticidad es totalmente infinita, vamos a decir que es perfectamente elástica. Perfectamente elástica. Entonces ya tenemos los casos más extremos, perfectamente inelástica, perfectamente elástica,
que son los casos en donde las pendientes tienen ciertos valores, obviamente. Pero fíjense, claramente estamos considerando esta pendiente y quiero que lo marquen bien. Sí, lo voy a remarcar ahora en cuadradito. La variación de X partido por la variación de P. Es esa la pendiente. ¿Sí? No confundir con la pendiente de esta M, que es una pendiente para la variación de P con respecto a la variación de X. Esta es la variación de X partido por la variación de P. Obviamente es la inversa de la otra pendiente, pero hay que identificar eso. Obviamente podría ser relevante que ustedes me digan cuánto es la elasticidad en este punto acá, punto A, o cuánto es la elasticidad en este punto de acá, punto B. ¿Sí? En ese punto A es el punto en donde la cantidad demandada es 0 y acá es donde el precio es igual a 0. Fíjense, aquí el N es un valor, el N toma un valor, pero fíjese que acá P vale 0 en el caso de B. Si P es 0, la elasticidad ¿cuánto es? 0. Entonces perfectamente inelástica en este punto la demanda. Y en el punto opuesto, cuando X vale 0, ¿cuánto vale P? Un valor positivo. N también pues, es un valor negativo, en este caso por la relación inversa de demanda. Pero, dado que X es 0, todo esto se va al infinito y estamos en el caso, obviamente, de la elasticidad infinito, en donde la elasticidad infinito es perfectamente inelástica. Entonces, los casos A, estamos en el caso B, estamos en este caso. Y en el caso A estamos en este otro caso. ¿Sí? Perfectamente elástica el caso A. Allá, ¿por qué? Porque X vale 0. Entonces se va a infinito. Caso B, P es 0. Entonces es igual a 0. Y obviamente perfectamente inelástica, perdón. Y acá perfectamente elástica abajo. Ahora vamos a pasar a lo que es la elasticidad ingreso de la demanda. ¿Sí? Habíamos visto lo que era la elasticidad de demanda, la elasticidad de precio. Ahora vamos a ver la elasticidad de ingreso. Vamos a definir la elasticidad de ingreso de la demanda por la letra, vamos a llamar lambda. Lambda es la elasticidad ingreso de la demanda y según su definición que ya les mencioné en los capítulos pasados, es la variación porcentual que tiene la cantidad demandada dividido por la variación porcentual que experimenta el individuo de su ingreso, y en esta hora lo vamos a llamar ingreso a M. En la literatura ingreso le llaman W también, pero vamos a llamar ingreso como I, ¿cierto? Latina. Y obviamente ustedes ya debieran saber qué significa la variación porcentual que experimenta X. Es el X final menos el X inicial dividido por el X inicial, y todo esto dividido por el ingreso final menos el ingreso inicial dividido por el ingreso inicial. Entonces ya tenemos identificado lo que es nuestra elasticidad de ingreso, y obviamente dependiendo del tipo de bien vamos a tener distintos valores para nuestra elasticidad. Nuestra elasticidad puede ser, de acuerdo al ingreso, puede ser igual a 0. ¿Qué significa que sea igual a 0? Un bien en donde no importando el ingreso nosotros seguimos demandando lo mismo de ese bien. Puede ser esto mayor que 1, mayor que 0, perdón. ¿Qué significa que sea mayor que 0? Un valor positivo. Y esto tiene que ver con bienes normales y bienes superiores. Decíamos bienes normales donde la elasticidad está entre 0 y 1. Es decir, hay un impacto en la demanda del bien ante aumento en el ingreso del individuo,
pero ese impacto tampoco es tan fuerte ni relevante. Pero ya cuando hay un impacto en la demanda del bien más grande que el incremento porcentual del precio, eso obviamente le llamamos bienes superiores, en donde el individuo de verdad prefiere esos bienes por sobre los otros bienes, solamente que no es capaz de alcanzarlo por su nivel de ingreso. Y esto también puede ser menor que cero, obviamente. Y estamos hablando a los bienes inferiores. ¿Qué significa esos bienes inferiores? Esos bienes donde si el individuo aumenta su ingreso, el individuo no va a querer consumir esos bienes y obviamente va a preferir los bienes superiores. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con la elasticidad de ingreso. Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que es cómo se calcula las elasticidades cruzadas de la demanda. Y obviamente ojalá que podamos identificar cómo a través de la elasticidad podemos identificar los tipos de bienes o la relación de los bienes. ¿Y por qué llamamos la relación de los bienes? Porque según la definición, la elasticidad cruzada, que le vamos a llamar en esta hora, vamos a utilizar la misma nomenclatura de la elasticidad que era ¿se acuerda? Eran epsilon, pero en este caso entre el bien X, el bien Y. Entonces el epsilon no es un epsilon D que es de elasticidad de demanda, sino el epsilon sub X, Y, que significa que marca la relación entre X e Y. ¿Por qué la relación? Porque según la definición, esta elasticidad cruzada es la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada del bien X ante un cambio porcentual en el precio, pero no del bien X, sino del otro bien o de otro bien en particular, que en este caso le vamos a llamar el bien Y. Entonces fíjense, la cantidad de X sobre otro precio de otro bien. Por eso esto marca relación entre dos bienes, porque es la cantidad de X sobre el precio del otro bien. Y como ustedes ya saben, la variación porcentual es X final menos X, X inicial dividido por el X inicial, y todo esto dividido en el precio del bien Y final. Voy a cambiar la nomenclatura para no confundirme. Precio del bien Y inicial supra F dividido por el precio del bien Y inicial. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos esas dos, y nosotros sabíamos de que si esta elasticidad, fíjese que aquí no hay que colocarle valor absoluto como la elasticidad de demanda, porque puede ser negativa y puede ser positiva. Entonces colocarle valor absoluto, el valor absoluto se coloca porque no puede ser de otra manera. La elasticidad de demanda de precio siempre negativa por la relación inversa de la ley de demanda, pero en este caso puede ser positiva o negativa. Entonces colocarle valor absoluto engaña, digamos, el problema. Entonces esto, si es positivo, es mayor que cero. ¿Qué significaría que sea mayor que cero? Que si ante aumento el precio del bien Y, la cantidad demandada del bien X aumenta. Es una relación directa entre ambos. Aumenta el precio del bien Y, aumenta la cantidad demandada. Si eso ocurre, significaría que el bien Y es un sustituto del bien X. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio de un bien en particular, de un mercado, y aumenta la demanda del otro, dado que es cara, este bien se encarece más, la gente sustituye ese bien por el otro bien X. Entonces, por ejemplo, si el bien Y es la margarina, y aumenta el precio de la margarina y se acerca, digamos, al precio de la mantequilla, y yo me cambio a la mantequilla. Lo que hace de que ante aumento el precio de la margarina, yo quiera buscar el sustituto, que en este caso es la mantequilla, ¿sí? Por el incremento del precio. Pero en cambio, si es menor que cero, son bienes de carácter complementario. ¿Y por qué? Porque si aumenta el precio de ese bien, afecta negativamente a la demanda del otro bien.
estoy diciendo que si se encarece la gasolina, yo no voy a querer comprarme un auto a gasolina, quizá un auto eléctrico. Entonces, si aumenta demasiado el precio de la gasolina, yo voy a preferir otro auto, un auto eléctrico. ¿Por qué? Porque el complemento para yo andar en auto, que es la gasolina, es muy caro. ¿Sí? O también, por eso básicamente la relación, fíjate que está el precio de la gasolina versus la cantidad demandada de los autos a gasolina. Entonces tenemos dos bienes distintos, pero un bien repercute sobre la demanda del otro a través del precio, y a eso le llamamos nosotros elasticidad cruzada. Por último, quisiera puntualizar lo que es la elasticidad de oferta. ¿Sí? La elasticidad de oferta la podemos definir con el mismo epsilon, pero en vez de colocar el epsilon D, vamos a colocar con el epsilon S, que comúnmente se denomina a la oferta. Entonces, ¿qué es lo que es la elasticidad de oferta? Es la variación porcentual que experimenta la cantidad ofrecida, imaginemos el bien X, XS, dividido por el precio o por la variación porcentual que experimenta el precio de ese bien X en términos del bien X. Entonces reconocemos que esta variación porcentual es obviamente el X ofrecido final menos el X ofrecido inicial dividido por el X ofrecido inicial, partido todo esto por el precio del X final menos el precio del X inicial dividido por el precio del X inicial. Este valor es positivo siempre, porque la relación entre precio y cantidad ofrecida es positiva por ley de oferta. ¿Sí? Entonces podríamos determinar esto de manera sencilla, considerando dos puntos, en donde obviamente vamos a tener acá nuestra oferta, vamos a tener nuestro punto X inicial, podríamos llamarle este X inicial con nuestro precio inicial, y vamos a tener nuestro punto de X final dividido por nuestro precio, o mejor dicho, con nuestro punto de precio final. Entonces, el bien, entonces el eje del bien X, y vamos a tener precio del bien X. Entonces, ya teniendo estos dos puntos, yo puedo determinar la elasticidad de oferta de manera fácil y sencilla. Al igual que en el caso anterior, yo puedo determinar la elasticidad de oferta considerando solamente la curva de oferta y determinando puntos dentro de la curva de oferta. Bueno, ahora vamos a pasar a qué pasa si tenemos un punto en la curva de oferta y queremos determinar la elasticidad de demanda. Vamos a partir primero que todo por nuestra curva de oferta, que obviamente tiene pendiente positiva y va a tener una pendiente que le vamos a llamar M. ¿Sí? Esa es nuestra curva de oferta para el bien X en particular. Entonces, de acuerdo a nuestra elasticidad, vamos a ver que la elasticidad de oferta es igual a la variación porcentual que experimenta la cantidad de oferta de este bien, partido por la variación porcentual que experimenta el precio del bien, ¿sí? X en este caso. Entonces la variación porcentual es lo mismo que decir el cambio en X dividido X partido por el cambio en P dividido en P.
es lo mismo, y los cambios podríamos reordenarlo de la siguiente manera: cambio en X dividido cambio en P por P partido por X. Y reconocemos que el cambio en X versus cambio en P es lo mismo que la pendiente que tenemos determinado acá, M. Entonces va a quedar la pendiente de P partido por X. Entonces esta va a ser nuestra elasticidad de oferta en este caso particular. La pendiente, y obviamente teniendo la pendiente y teniendo un punto dentro de la curva, yo puedo determinar la elasticidad de demanda de ese punto particular, que puedo estar llamando ese punto A, por ejemplo, a ese punto A. Ahora obviamente, al igual que la demanda, vamos a tener demandas, ofertas que totalmente son inelásticas, y en el caso de la oferta, dado que no tenemos el corte con el eje P, con el eje del precio, y a veces tenemos corte con el eje de X, dependiendo obviamente de la función de costo. Entonces obviamente quizás no sea el caso de los cortes, pero sí puede ocurrir que la pendiente de la curva de oferta sea totalmente inelástica y totalmente elástica. Y todo va a depender obviamente de esta variación porcentual de X partido por variación porcentual de P. Entonces vamos a tener dos casos. Imaginemos ahora que la función de oferta, en vez de ser así con la pendiente positiva de esa manera, en el caso anterior, vamos a imaginar que la función de oferta es así. No me quedó de la mejor manera. Ahí está. Esta es la función de oferta. Mi pregunta: variación de X partido por variación de P, ¿cuánto es? Aquí, si ustedes se dan cuenta, la pendiente de este problema, M, es igual a 0. ¿Por qué la pendiente es igual a 0? Porque según nuestra M es nuestra elasticidad, nuestra M, nuestra elasticidad, es la variación de X partido por la variación de P, no la variación de P partido por la variación de X. Entonces, como si ustedes toman el gráfico, lo dan vuelta, claro, no varía X, se mantiene constante, y el único que varía es P. Dado que X no varía y se mantiene constante, 0 su variación partido por cualquier valor positivo sigue siendo 0. Entonces, dado que M es igual a 0, nuestra elasticidad de oferta es 0. Y dada nuestra elasticidad de oferta es 0, esto podríamos decir lo que es una elasticidad totalmente inelástica. Perdón, sí, totalmente inelástica, perdón. Inelástica. Totalmente inelástica, o perfectamente inelástica, como ustedes quieren llamarle. Totalmente o perfectamente inelástica. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso opuesto? ¿Qué pasa si la elasticidad, vamos a control, vamos a cambiar, borrar esto, pero que haya quedado claro en este caso? ¿Qué pasa si ahora la curva de oferta es así? Esa es nuestra curva de oferta. Este es nuestro X, este es nuestro P. Seguimos. Vamos a tener que nuestra elasticidad es la variación de X partido por la variación de P por P partido por X. Esto es lo mismo que decir nuestra pendiente de P partido por X. ¿Cuál es la pendiente de eso? La pendiente de esto, de esa curva, es igual a ¿qué?
La pendiente es la variación de X partido por la variación de P. Fíjense que X varía infinitamente. Entonces es infinito. Y cuando la pendiente es infinito, obviamente nuestra elasticidad de oferta es igual a infinito. Ya se nuestra elasticidad de oferta igual a infinito, lo que podemos decir que es totalmente elástica o perfectamente elástica. Lo voy a poner perfectamente elástica para no confundir a ustedes, pero lo mismo que totalmente, perfectamente elástica, que en el caso anterior le puse perfectamente. Perfectamente elástica. Entonces son los casos especiales. Esto también totalmente se puede trasladar a lo que es la función de demanda. Podría usted mover la curva de demanda totalmente vertical o totalmente horizontal, y también puede verificar el tema de la pendiente. ¿Qué pendiente? Esta pendiente. ¿Sí? Así que hay que seguir en el discurso, seguir la manera en cómo lo estamos diciendo de esa manera. Esta es la pendiente, variación de X partido por variación de P.